Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de historias y relatos. Estuvimos revisando varios antiguos relatos e historias de las Américas, así como de Europa y Oriente. Sin embargo, algo nos gustó y ahora les vamos a compartir a ustedes. Este relato se llama Los Colosos. Espero que les guste y lo disfruten. Para entrar en detalle, este es un antiguo mito Ona, o Selknam, sobre la creación del mundo. Un pueblo de la difícil y peligrosa Tierra del Fuego, que describe con detalles sobre quiénes fueron los principales personajes que transformaron el mundo, como lo vemos nosotros ahora, ¿no? O al menos en sus historias. Veamos más de este antiguo pasaje en su cultura y no te olvides de suscribirte a este canal antes de empezar. Historias y relatos. Antiguamente, la Tierra era muy joven y sobre ella no existía nada. Solo era una inmensa pampa desolada. Temacuel, el padre del universo, mandó a su hijo Kenos, un enorme coloso de unos 38 metros de altura, a la Tierra, para que le diera forma y la llene de vida en toda la superficie del mundo. Kenos, al pisar por primera vez la tierra, vio una gran desolación y él estaba en medio de ella. Entonces supo que necesitaría a alguien para compartir y entretenerse. Dirigió su vista al cielo. Temacuel, que lo observaba, sintió su lamento. Entonces le imbuyó de otro poder, la capacidad de crear otros dioses, del mismo nivel que Kenos, grandes y semejantes. Kenos se puso manos a la obra, así que pronto contó con 3 hermanos, colosos grandes como él, llamados Koh, Senuque y Taijin. Los 4 recorrieron toda la pampa de arriba a abajo, poniendo montañas donde no existían, llenándola de blanca nieve en sus cumbres, poniendo verdes bosques en sus bases, creando animales grandes al igual que pequeños, los que salen de día y de noche, para que habiten todo lo creado. Crearon nuevas plantas, entre ellas las que tienen raíces para afirmarse por sí solas, y aquellas que cuelgan largas y flotantes sobre los árboles. Así pues, cada una de las criaturas que dan vida y forma la tierra fueron establecidas por Kenos, Senuque, Koh y Taijin. Pero esta no fue una labor sencilla, fueron largas travesías por distintos parajes, junto a un gran esfuerzo en cada cambio y forma. Pronto, Kenos sintió el agotamiento en su cuerpo, sintiendo por primera vez la sensación de la vejez en él. Entonces llamó a sus 3 hermanos para avisarles que había llegado su tiempo para morir. Les pidió que lo acompañaran al sur, pues es mirando al sur la forma como muere un guerrero. Al llegar al lugar elegido, les indicó la forma como debían sepultarlo, a 3 pisos bajo el suelo, mirando al cielo a Temacuel. Vio a sus 3 hermanos tristes, ancianos y cansados, y les dijo: todas las formas tienen su tiempo, esperen y verán. Sin embargo, los hermanos que lo enterraron poco tiempo estuvieron tristes, pues a las 3 semanas, con gran alegría, vieron cómo Kenos se paraba con sus propios pies. Así era el poder de estos colosos inmortales. Podían volver a ser jóvenes después de un tiempo de muerte, cuando llegaban a la vejez. Así comprendieron algo más sobre la vida y la muerte de las cosas. Muchos siglos vivieron estos gigantes de Tierra del Fuego, transformando la enorme pampa original en el mundo que hoy conocemos, con sus millares de senderos y agregando miles de colores. Su tarea ya casi estaba terminada cuando en eso, Koh, que era el más enérgico y puro, se acercó a Kenos y le dijo: amigo, nuevamente ha llegado mi hora de reposo, pero esta vez no deseo volver a renacer. Mi cuerpo está cansado y mi Caspi anhela su sitio final, junto a Temacuel, nuestro creador. Kenos lo miró con tristeza, pues sabía que su naturaleza inmortal no les permitía estar eternamente junto a Temacuel, pues ellos existían por toda la eternidad para cumplir y permanecer en la misión para él, y para seguir con sus obras de creación.
Le dijo finalmente que el reposo de su Caspi no estaría eternamente con Temacuel, sino que solo encontraría su lugar definitivo aquí, en la Tierra, o en el espacio cósmico de las estrellas, siendo una más entre todas. Kooj lo escuchó, pero no supo qué decir, tal vez porque supo que se había equivocado, o porque no había comprendido el significado de ser inmortal. Con el corazón lleno de tristeza se retiró a llorar su pena. Caminó hacia el este, solitario, derramando torrentes de lágrimas. Los gruesos goterones rodaron por sus pómulos y cayeron sobre la tierra, cubriéndola de agua salada, llena de amargura. Esta agua no pudo ser secada rápidamente por el calor del sol, y así este llanto inundó profundas quebradas y valles en Oriente, rebasando incluso los límites de las altas cumbres, hundiéndolas. Tanta fue su pena que cuando se detuvo para volver su mirada hacia el oeste y regresar con Quenós, no vio las tierras que había caminado en su peregrinar. Estas lágrimas formaron grandes lagos en algunos lugares que después fueron llenados por el agua de las nieves y por glaciares que las congelaron cubriendo toda la superficie con una gran capa de hielo. Se dio cuenta entonces cómo el norte se enojó con el sur y vio Kooj el resultado de su último trabajo, comprendiendo cuál era el destino final de su Caspi. Entonces, inclinando su cuerpo, besó por última vez la roca seca y se sumergió. ¡Wow! Esta historia que nos deja las Tierras del Fuego estuvo muy impresionante. No sé ustedes, pero a mí sí me dejó con ganas de más y estaré buscando a ver si hay una continuación a esta historia de la creación del mundo, ¿no? Espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse para nuestras próximas historias y relatos. No se olviden tampoco de poner la campanita y darle like al video. Compártanlo entre sus amistades para hacer una gran comunidad. Espero saber de ustedes pronto. Cuídense y seguiremos buscando más historias para ustedes. Saludos.